Y volviendo a la agenda noticiosa británica, nos vamos al Parlamento británico, donde se está anunciando que la nueva ley del primer ministro Rishi Sunak para bloquear las impugnaciones judiciales al plan de deportar a los solicitantes de asilo que lleguen de manera ilegal al Reino Unido a Ruanda volverá al Parlamento la próxima semana. En este sentido, el primer ministro británico se enfrenta a la amenaza más seria a su liderazgo, cuando logró superar ya una revuelta de decenas de legisladores en el Parlamento durante la primera votación parlamentaria sobre esta ley que es considerada la ley antiasilo. El gobierno ganó con una amplia mayoría la primera votación, sorprendiendo a algunos después de que más de 30 parlamentarios conservadores decidieron abstenerse en lugar de oponerse al proyecto de ley. Pero los rebeldes advirtieron que podrían rechazar la legislación en etapas posteriores del proceso parlamentario a menos que el proyecto de ley fuera modificado para hacerlo más estricto. Ahora, esta nueva reforma legislativa se debatirá entre los días 16 y 17 de enero, según reportó la líder de la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, cuando los legisladores tengan su primera oportunidad de presentar enmiendas a la misma. El gobierno británico se ha puesto como tarea tratar de reducir el número de solicitantes de asilo que llegan de manera ilegal a través del Canal de la Mancha y que vienen desde Francia arribando a la costa sur de Inglaterra. Sunak ha apostado su cargo de primer ministro a detener estas embarcaciones y ha prometido impulsar el plan para deportar inmigrantes a Ruanda antes de las elecciones generales previstas para este año. En noviembre pasado, la Corte Suprema del Reino Unido dictaminó que la política de Sunak de deportar inmigrantes a Ruanda violaría las leyes y acuerdos británicos, así como los internacionales en temas de derechos humanos. En respuesta, el primer ministro acordó un nuevo tratado con la nación africana y presentó la nueva legislación diseñada para anular cualquier obstáculo legal que pudiera detener las deportaciones. Y continuando en el Palacio de Westminster, la noticia tiene que ver con uno de los escándalos más graves en temas de errores judiciales que se ha vivido en el Reino Unido y que está centrando la agenda informativa de la prensa británica. En este sentido, el gobierno de Rishi Sunak estará introduciendo una legislación nueva para revocar las condenas injustas que se le aplicaron a gerentes de correos en uno de los mayores errores judiciales en la historia británica. Este anuncio lo hizo el propio primer ministro ayer en el Parlamento durante la primera sesión de preguntas y respuestas de este año, en medio de cuestionamientos serios contra la empresa de tecnología que se usa en el servicio de envíos británico. Entre el año 1999 y el año 2015, cientos de subdirectores de correos autónomos en sucursales de oficinas del estatal sistema de correos británicos, muchos de ellos en el corazón de pequeñas comunidades y a menudo dirigidos por equipos familiares, fueron condenados por robos, fraude y contabilidad falsa debido a errores en el sistema de software informático que mostró erróneamente que faltaban miles de millones de libras esterlinas en las cuentas. Una dramatización televisiva transmitida a principios de este año provocó la ira pública por el trato recibido y pidió a los ejecutivos y a los políticos rendir cuenta sobre esta situación. El primer ministro dijo al Parlamento que la nueva legislación garantizará que aquellos condenados injustamente serán rápidamente exonerados y compensados.
Este es uno de los mayores errores judiciales en la historia de nuestra nación. Las personas que trabajaron duro para servir a sus comunidades vieron sus vidas y su reputación destruidas sin ninguna culpa, aseguró el primer ministro. Algunos expertos judiciales han advertido que la medida sin precedente de legislar para anular las condenas significaba que los políticos estaban entrometiéndose en el proceso judicial independiente, con el riesgo potencial de una interferencia similar en el futuro en otros elementos a discutir. El proceso normal para que se anule la condena de cualquier persona en el Reino Unido es que la parte condenada presente una apelación. Sin embargo, el gobierno y el principal partido de oposición han dicho que las circunstancias excepcionales de los casos exigían respuesta excepcional. Y una noticia que mucha gente estaba esperando viene del sector de las finanzas, y es que el Banco de Inglaterra podría verse obligado a adelantar la fecha de su primer recorte en los tipos de interés después de que tres importantes pronosticadores emitieran una actualización sorpresa sugiriendo que la tasa de inflación se reducirá a la mitad, o sea, al 2% para el mes de abril. Recordemos que el 2% es la meta mínima que se plantea el ente emisor en temas inflacionarios, y debido a los altos incrementos inflacionarios que se vivieron en los últimos años, el Banco de Inglaterra se vio obligado a subir las tasas de interés de 0,1% que se ubicaban en el año 2021 hasta por encima del 5,25% que se encuentran actualmente. En este sentido, la consultora Oxford Economic y los analistas de Investec y Deutsche Bank han reevaluado sus perspectivas de inflación para el año 2024 y han concluido que el índice de precios al consumidor, que cayó hasta 3,9% en noviembre del año pasado, podría caer por debajo del 2% dentro de los próximos 4 meses. Se asegura que una caída en los precios de la energía y los costos del petróleo en el mercado de mayoristas internacional reducirá la inflación a un ritmo más rápido de lo que se esperaba en el Banco de Inglaterra cuando se revisaron los aumentos de precios en noviembre pasado. Los pronosticadores independientes dijeron que una nueva revisión el mes próximo por parte de funcionarios del ente emisor que está ubicado en Threadneedle Street probablemente seguirán su ejemplo, y se predice una trayectoria mucho más baja para la inflación de este año.